El viento aúlla, cortando el silencio de un mar grisáceo, donde un barco frágil se mece bajo un cielo plomizo. El olor a sal y madera podrida impregna el aire. No hay banderas negras, ni oro resplandeciente, pero el miedo es el mismo. Antes de los piratas del Caribe, antes de los cañones y los loros, ya existían aquellos que desafiaban los mares, saqueando y aterrorizando. Eran los primeros piratas del mundo, nacidos en las traicioneras aguas del Mediterráneo, siglos antes de que Barbanegra soñara con el mar. Bienvenidos a un viaje sombrío y fascinante, donde desentrañaremos los orígenes de la piratería, mucho antes de las leyendas caribeñas que conocemos. La piratería no nació con velas negras ni cofres de oro. Surgió en tiempos antiguos, cuando los imperios chocaban y los mares eran escenario de caos y ambición. Desde el Egipto de Ramsés III hasta las costas salvajes de Iliria, nos sumergiremos en los registros, mitos y verdades de un mundo donde los primeros saqueadores de los mares reinaban. Y si este viaje te atrapa, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más historias del mar. ¿Listos para descubrir cómo empezó todo? Los primeros registros, los pueblos del mar y las cartas de Amarna. El mar está inquieto. Las olas golpean las murallas de una ciudad egipcia. Un escriba, sudando bajo el sol abrasador, graba en tablillas de arcilla una súplica desesperada. Los pueblos del mar se acercan. Hacia el 1300 a.C., las cartas de Amarna, correspondencia diplomática de Egipto, mencionan ataques de pueblos como los Luca y los Sherden. Estos guerreros nómadas, conocidos como los pueblos del mar, no eran simples piratas oportunistas. Eran una amenaza que sacudía imperios. Sus barcos, rápidos y rudimentarios, asaltaban aldeas costeras, robando grano, oro y hasta esclavos. Los pueblos del mar navegaban en grupos, impulsados por el hambre y la ambición, aprovechando el caos de la Edad del Bronce. Para las ciudades costeras, eran como sombras en el horizonte, impredecibles y letales. Un registro de Ramsés III, en 1175 a.C., describe la victoria egipcia contra ellos en la batalla del Delta. Pero, ¿a qué costo? Ciudades fueron incendiadas y el imperio egipcio nunca se recuperó del todo. Curiosidad: las inscripciones de Medinet Habu, en Egipto, muestran a los pueblos del mar con yelmos emplumados, sugiriendo una cultura guerrera única. ¿Eran solo bandidos o un pueblo obligado a saquear para sobrevivir? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. Piratas fenicios, mercaderes o saqueadores, 800-600 a.C. Un barco fenicio surca las aguas del Mediterráneo, sus velas púrpura brillando al sol. Pero en las sombras de la cubierta, las armas relucen, listas para el próximo ataque. Los fenicios, célebres por su comercio y navegación avanzada, no siempre fueron mercaderes honestos. Hacia el 800 a.C., sus rutas comerciales entre el Líbano, Chipre y el norte de África eran escenario de saqueos oportunistas. Si un barco mercante parecía vulnerable, los fenicios no dudaban en atacarlo, robando cargamentos de vino, telas y metales preciosos. La piratería fenicia era un negocio paralelo, una danza entre el comercio y el crimen. Sus embarcaciones, como las galeras de guerra, eran rápidas y maniobrables, perfectas para emboscadas. El impacto en la tripulación. Una vida de tensión constante, donde cada viaje podía ser el último. Un relato del historiador griego Heródoto menciona a fenicios secuestrando mujeres de ciudades costeras para venderlas como esclavas. Sombrío, ¿verdad?
Imagina ser un marinero fenicio, dividido entre la lealtad al comercio y la tentación del saqueo. ¿Resistirías la codicia? Comparte tu respuesta en los comentarios. Los ilirios, señores del Adriático, 600-200 a.C. En el mar Adriático, bajo acantilados escarpados, un grito resuena. Los ilirios están al acecho. Los ilirios, pueblos de las costas de lo que hoy es Croacia y Albania, convirtieron el Adriático en un campo de batalla naval. Sus embarcaciones ligeras, llamadas liburnas, eran ágiles y perfectas para ataques relámpago. Hacia el 606 a.C., aterrorizaban rutas comerciales griegas y más tarde romanas, robando desde aceite hasta prisioneros. La vida a bordo era brutal. Los ilirios vivían en comunidades guerreras, donde la piratería era un rito de paso. Capturar un barco significaba estatus y riqueza, pero también el riesgo de represalias. Roma, harta de sus incursiones, lanzó campañas contra ellos en el siglo III a.C. Curiosidad: los romanos adoptaron el diseño de las liburnas para su propia armada, prueba del genio naval ilirio. Ironía del destino: los piratas moldearon el imperio que los destruyó. ¿Crees que los ilirios eran solo criminales o guerreros luchando por sobrevivir? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los cílicos, la plaga de Cilicia, 200-100 a.C. En las costas rocosas de Cilicia, actual Turquía, el sol poniente tiñe el mar de sangre, mientras barcos sombríos se acercan como fantasmas. Un joven noble romano, encadenado en la bodega húmeda, jura venganza. Es Julio César. Hacia el 200 a.C. Los piratas cílicos dominaban el Mediterráneo oriental, operando desde bases ocultas en cuevas y bahías aisladas. Sus barcos, ágiles viremes con remos sincronizados, emboscaban rutas comerciales romanas, saqueando seda, especias y cautivos para vender como esclavos en los mercados de Delos. La piratería cílica era un imperio sombrío. Clanes unidos por códigos de honor, dividiendo botines y aterrorizando ciudades enteras. El impacto en la tripulación: una existencia de lujo fugaz y muerte violenta. Muchos morían en batallas navales o ejecuciones romanas. Curiosidad: en el 75 a.C., piratas cílicos capturaron a Julio César, exigiendo un rescate. Él se rió del monto bajo, pagó, y una vez libre, los crucificó a todos, cumpliendo su promesa. El registro de Plutarco describe su furia calculada. Irónico, no. Un futuro emperador, moldeado por la humillación pirata. ¿Enfrentarías a César tras secuestrarlo? Comenta tu estrategia. Piratería en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, 1800 a.C., Edad Media. El desierto se encuentra con el mar en el Golfo Pérsico, donde vientos cálidos traen el aroma de incienso y peligro. Un mercader asirio, con la mirada fija en el horizonte, avista velas enemigas. Los saqueadores llegan. Desde el 1860 a.C., en la era asiria, piratas del Golfo atacaban rutas comerciales de perlas, marfil y cobre, usando daos primitivos con velas triangulares para incursiones rápidas. En el Mar Rojo, beduinos costeros saqueaban barcos egipcios y árabes, mientras que en el Océano Índico, islas como las Maldivas servían de escondites para atacar rutas de especias. Estos piratas vivían como nómadas del mar, movidos por clanes tribales y la escasez del desierto, robando para sobrevivir. ¿El impacto? Las tripulaciones enfrentaban hambre, tormentas y represalias de imperios como el persa. Curiosidad:
Marco Polo, en sus viajes medievales, describió piratas árabes que usaban aves para señalar presas, y los asirios registraron saqueos en tablillas cuneiformes. Filosófico. En mares donde el comercio unía mundos, la piratería recordaba la fragilidad de la civilización. ¿Navegarías estas aguas traicioneras por riquezas? ¿Qué sacrificarías por sobrevivir? Déjanos tu comentario. La piratería como arma política. Alianzas y traiciones. En el Mediterráneo, bajo la pálida luz de la luna, dos barcos se encuentran en secreto. Un capitán pirata cambia oro por promesas de un rey, sabiendo que la traición es tan afilada como su espada. En la antigüedad, la piratería no era solo crimen, era política. Reyes e imperios, como los persas y los macedonios, usaban piratas como mercenarios para debilitar rivales. En el siglo IV a.C., los piratas cílicos se aliaron con ciudades-estado griegas contra Esparta, atacando rutas comerciales para desestabilizar enemigos. Incluso Roma, antes de aplastar la piratería, contrataba corsarios para proteger sus costas. La vida a bordo era un juego de lealtades frágiles. Los piratas servían a quien pagara más, pero un paso en falso significaba la horca. ¿El impacto? Las tripulaciones vivían en paranoia, divididas entre riquezas temporales y la amenaza de traición. Curiosidad. Un relato de Polibio describe cómo Demetrio de Faros, un líder ilirio, se convirtió en pirata tras traicionar a Roma, solo para ser cazado por sus exaliados. Sombrío. La piratería era un espejo de la política. Alianzas rotas, promesas vacías. ¿Confiarías en un rey para salvar a tu tripulación? Comenta tu elección. La tecnología naval de los piratas antiguos. El crujido de la madera resuena mientras los remos cortan el mar en perfecta sincronía. Un barco pirata, ligero y letal, se desliza como un depredador entre las olas. La piratería antigua dependía de innovaciones navales. Las liburnas ilirias, con cascos estrechos y velas ajustables, permitían ataques relámpago. En Cilicia, las viremes con 2 niveles de remos ofrecían velocidad y fuerza, mientras que los fenicios usaban tablas reforzadas para resistir colisiones. Estas embarcaciones eran el corazón de la piratería, diseñadas para emboscar y huir. El impacto en la tripulación. Los marineros debían ser atletas y estrategas, remando por horas y luchando cuerpo a cuerpo. Curiosidad. Un texto de Tácito menciona que los romanos copiaron las liburnas para su flota, mostrando cómo los piratas moldearon la guerra naval. Irónico. Los cazados enseñaron a los cazadores. Imagina construir un barco así, con herramientas rudimentarias, bajo amenaza constante. ¿Arriesgarías navegar en uno? Deja tu opinión en los comentarios. El declive de la piratería antigua. Roma contraataca. Una flota romana avanza, con velas blancas cubriendo el horizonte. En la costa de Cilicia, cuevas antes seguras ahora arden, mientras los piratas huyen o enfrentan la cruz. Hacia el 67 a.C., Roma, harta de los saqueos cílicos, lanzó la campaña de Pompeyo el Grande. Con 500 barcos y 120.000 hombres, barrió el Mediterráneo, destruyendo bases piratas en meses. Ciudades como Coracesium cayeron, y miles de piratas fueron asesinados o reasentados como granjeros, un intento de domesticar el caos. Para las tripulaciones, el fin fue brutal. La libertad se cambió por cadenas o una vida agraria que despreciaban. Curiosidad. Según Plutarco, Pompeyo ofreció clemencia a algunos piratas, pero la mayoría eligió luchar hasta la muerte. Filosófico.
La piratería antigua cayó no por falta de valentía, sino porque Roma convirtió el mar en un lago romano. ¿Crees que los piratas podrían haber resistido a Roma? ¿Cómo? ¡Comenta! El mar se calma, pero el horizonte guarda secretos. Un barco solitario se pierde en la niebla, llevando ecos de batallas, saqueos y sueños que desafiaron imperios. Los primeros piratas del mundo no usaban parches en los ojos ni izaban banderas con calaveras, pero su sombra se extiende hasta hoy. Desde los pueblos del mar, que estremecieron Egipto, hasta reinas como Teuta, que enfrentaron a Roma, la piratería antigua no era solo robo, era un grito de resistencia, un reflejo de la lucha humana contra el orden y la opresión. Navegaban mares traicioneros, movidos por hambre, ambición o el simple deseo de libertad, dejando marcas que el tiempo no borró. ¿Qué nos dicen estas historias? Que los piratas, incluso en la antigüedad, eran más que criminales. Eran marineros, estrategas, rebeldes y a veces víctimas de un mundo que no perdonaba a los débiles. Sus vidas, llenas de paradojas, nos hacen preguntarnos: ¿quién define el crimen cuando el mar es la única ley? Sus leyendas, grabadas en tablillas, poemas y crónicas, cruzaron milenios, inspirando a los corsarios del Caribe y las historias que aún nos fascinan. Sin los pueblos del mar, sin los cílicos ni las reinas del Adriático, tal vez nunca hubiéramos oído hablar de Barbanegra o del oro del Caribe. Y así, bajo el mismo cielo que fue testigo de sus glorias y caídas, entendemos: el espíritu pirata nunca murió. Vive en cada uno que sueña con la libertad, aunque conozca su precio. Si este viaje al pasado de los mares te atrapó, deja tu like, suscríbete y comenta. ¿Cuál historia de pirata antiguo te marcó más? ¿Quieres saber más sobre Artemisia, los cílicos o tal vez los corsarios que vinieron después? Sugiere el próximo tema y no te pierdas nuestro próximo video, donde nos sumergiremos en las leyendas del Caribe, comenzando con el temido Barbanegra. Hasta entonces, que los vientos te guíen, pero cuidado con el horizonte.